Enseguida tenemos la ponencia del doctor Jorge Ricardo Vera Palcárcel. El doctor prácticamente va a tener una ponencia de un tema muy importante, como es la litigación oral como pilar en la consolidación de la armonía social, estrategias desde la ciencia criminalística. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación, doctor. Quiero agradecer a la Clínica Jurídica Mundial en México y al doctor Raúl Sánchez Aguirre por invitarme a este importante foro académico. Felicitar también a los ponentes que me han antecedido y agradecer a todos los presentes, distinguidos colegas y miembros de la comunidad jurídica internacional. Bueno, es un honor dirigirme a ustedes en este día para hablar sobre un tema que considero fundamental en nuestra búsqueda constante de justicia, que es la litigación oral como pilar de la consolidación en la armonía social. Miren, desde tiempos inmemorables el derecho ha sido el vehículo para resolver conflictos y establecer el orden social. Sin embargo, la consolidación de esa armonía no solo depende de la aplicación de las normas, sino también de la forma como se lleva a cabo el proceso judicial. En este contexto, la litigación oral se erige como una herramienta vital, profundamente vinculada con los principios democráticos y, lógicamente, el respeto a los derechos humanos. Cuando mi hija estaba en el colegio aproximadamente, terminado el colegio, escogiendo la carrera que regiría su vida profesional en adelante, encontró un libro en nuestra biblioteca que se denominaba El Contrato Social, de Rousseau. Me preguntó qué era el contrato social. Bueno, quise explicárselo de una manera fácil y le conté un breve cuento. Que hace mucho tiempo existía un hombre llamado Cromín. Este señor Cromín, que vivía de Cromañón, ¿no? Que vivía en las cavernas, bueno, tenía su familia y quería darles de comer y salía a buscar. Uno de esos días agarró y cazó un venado. Regresó con el venado, pero vino un vecino que tenía, que era mucho más grande y más fuerte, lo golpeó y se llevó el venado. Pero al vecino, por la noche, cuando estaba preparando el venado, ¿no? Para comerlo, vino un tigre, diente de sable, y le quitó el venado. Entonces Cromín, que era un tipo inteligente, llegó donde el vecino y le dijo, mire, en vez de estar peleándonos, luchemos los dos contra el tigre. Cosa que el tigre no nos quita nuestra comida. Y así se fueron pues consolidando las pequeñas tribus, después las civitas, ¿no? Y las sociedades. Y lógicamente tenían que vivir en armonía social. Esta armonía social que ha perdurado hasta nuestros tiempos. Ese acuerdo que tuvieron, pues después se convirtió en el contrato social cuando ya se plasmó positivamente en nuestros derechos internos y en el derecho internacional. No podemos dejar de citar tampoco en la litigación oral a Marco Tulio Cicerón, romano y considerado un gran orador y reputado abogado. Cicerón, el avocatus, que quiere decir el llamado a defender los intereses del litigante, ha sido un referente en cuanto a la oratoria para defender o lo que llamamos ahora la litigación oral. El arte de la litigación oral es mucho más que una mera exposición de argumentos. Es la esencia misma del proceso judicial, donde la transparencia, la imparcialidad y el respeto por el debido proceso se revelan en su máxima expresión. En un mundo como el que tenemos ahora, cada vez más dinámico y complejo, con inteligencia artificial, con tecnología incorporada al rol social, al rol jurídico, el rol del litigante oral cobra una relevancia extraordinaria en la búsqueda de la verdad y en la construcción, y esto es importante, de una sociedad más justa y equilibrada. Pero, ¿cómo es que esta litigación oral se conecta con la consolidación de la armonía social? ¿Qué tiene que ver cómo oraliza un abogado con la armonía social? ¿Y cómo podemos desde la ciencia criminalística, de la investigación criminal y de la ciencia propiamente dicho, fortalecer las estrategias que nos permitan desempeñar este rol de abogados de manera más eficaz? Pues la consolidación de una sociedad en paz no puede separarse del acceso a la justicia. Y eso lo sabemos todos, los de la comunidad jurídica, los aquí presentes y en general todos los ciudadanos. Y el acceso a la justicia, a su vez, no se logra únicamente mediante la promulgación de leyes, sino mediante la efectiva implementación de estas en un proceso judicial.
lógicamente, un proceso judicial que respete la dignidad de todas las partes involucradas. Y ahí encaja la litigación oral. Esta litigación oral garantiza que los ciudadanos sean escuchados, que el juez no solo lea documentos, sino que vea, escuche y perciba las emociones, los argumentos y las pruebas de manera directa. Antes en el Perú se juzgaba por la íntima convicción. Yo estoy convencido, yo como juez estoy convencido de que es culpable. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Se decía así, ¿no? Pero esto ha cambiado. ¿Qué se exige? Se exige el tema de la sana crítica, las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia para poder fundamentar una condena. Y lógicamente, este contacto directo entre los actores del proceso judicial, ¿no? Las partes, y el juez, uno de los pilares fundamentales para la construcción de una decisión justa, transparente y sobre todo legítima, es importante que la litigación oral aporte dentro de este espacio. Un espacio que no está limitado a la letra fría de los escritos procesales como era antes. Un espacio vivo, dinámico, donde se confrontan las versiones, se analizan las pruebas, se diseccionan los hechos, todo bajo una mirada atenta del juez, quien no es, pues, un espectador pasivo, sino es un actor clave en la búsqueda de la verdad. Además, la oralidad en los procesos judiciales fortalece los principios de inmediación y concentración, esenciales para la resolución de los conflictos de manera eficaz y equitativa. En este sentido, la litigación oral no solo es una herramienta técnica, sí, se estudia técnicas de litigación oral, ¿no? Pero no solo es una herramienta técnica, sino es un símbolo de la democracia participativa, que aspira a consolidar justamente la paz y la armonía social. Es aquí donde radica la importancia de que los abogados, jueces y fiscales también dominen este arte. El abogado, lógicamente, para convencer su posición. El fiscal para plantear su acusación, para plantear los cargos. Y el juez para poder motivar. No solo se motiva ahora, se hacen motivaciones por escrito, sino también se hacen motivaciones orales. Y es ahí donde el juez debe también dominar la litigación oral o la oratoria jurídica, ¿no? Por la PAU, lo que le pasó es que sí esconden el dinero. Sí. Bueno, entonces es importante que todos los actores del delito dominen este arte, ya que en nuestras manos pues recae la responsabilidad de ser los garantes del debido proceso. No solo el juez es garante del debido proceso, también el abogado, también el fiscal como defensor de la legalidad. Y bueno, no podemos dejar de lado el hablar de litigación oral sin destacar el papel crucial de la ciencia criminalística. La ciencia criminalística como respaldo y fundamento en el proceso de la búsqueda de la verdad. La ciencia criminalística debe operar desde el principio de la investigación y reflejarse en el argumento final de este abogado en un juicio oral, en la etapa esteral, donde se va a discutir el tema que se ha planteado en un juicio. Por lo tanto, la ciencia criminalística aporta rigor técnico y metodológico en el análisis de las pruebas. Se convierte en el cimiento, en la masa sobre la cual se van a construir los argumentos, pero también las estrategias de los litigantes. En la medida en que estas pruebas sean presentadas de manera clara y comprensible para todos, el juez, el fiscal, el abogado, inclusive el propio imputado debe conocer, debe entender qué se está diciendo sobre esa prueba. Entonces, esa presentación de manera clara y comprensible, ¿no? Para todos los sujetos, los actores del proceso, va a facilitar la toma de decisiones y decisiones que sean más justas y equilibradas. En ese sentido, los litigantes debemos ser capaces de interpretar y presentar los hallazgos científicos de manera comprensible, sin sacrificar el rigor de los mismos. Hemos visto muchas veces interrogatorios de peritos que tratan de dar una cátedra, siendo muy técnicos, y al final el propio abogado, el fiscal y hasta el juez dice, ¿qué dijo? ¿Qué nos quiso decir?
¿no? Y no se entiende. Lógicamente, son expertos en su ciencia, pero también a ellos se les exige un poco de empatía con el público, con el foro que los esté escuchando. Y así, las pruebas periciales, ya sean de balística, dactiloscopía, análisis de manchas de sangre, entre otras, requieren de una presentación precisa y accesible. Pero la verdadera destreza radica en vincular estas pruebas con la narrativa de los hechos que se está litigando, en humanizar la ciencia para que el juez y el público comprendan cómo los resultados científicos se entrelazan, calzan con la historia que se está contando, con el caso en sí que se está llevando a cabo en ese juicio oral. Y aquí es donde la criminalística y la litigación oral se entrelazan de manera armoniosa. Mientras la ciencia nos provee de los elementos técnicos y objetivos para demostrar la verdad, la litigación oral nos brinda el espacio para persuadir, para argumentar, para presentar esos hechos de manera clara y convincente, con fundamento científico, si es que nos vamos a apoyar de una pericia. Entonces el litigante se convierte en un puente entre el lenguaje científico y el lenguaje jurídico, un facilitador que transforma ese conocimiento técnico en una herramienta para alcanzar la justicia. Esto pasa por ciertas estrategias desde la ciencia criminalística. La ciencia criminalística nos ofrece una amplia gama de estrategias que pueden fortalecer el ejercicio de la litigación oral, contribuyendo definitivamente a la consolidación, como hemos dicho, de la justicia eficaz y legítima. Voy a destacar 3 estrategias claves que desde mi experiencia y desde mi punto de vista resultan fundamentales en este proceso. La primera es la anticipación en la obtención de pruebas. La criminalística nos enseña que el tiempo es un factor crucial en la obtención de pruebas. Tiempo que pasa, verdad que huye, decía Lockhart, ¿no? Como litigantes debemos ser proactivos, anticiparnos a los movimientos de la contraparte. El abogado debe hacer investigación defensiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el abogado también debe hacer su propia investigación, debe recabar pruebas. Muchos de los abogados, de los colegas que ejercemos la defensa legal, esperamos las pruebas de la fiscalía para defender. ¿Cómo voy a defender con pruebas de cargo si no genero pruebas de descargo? ¿Cómo voy a decir en mi alegato inicial, señor magistrado, vamos a probar? Señor abogado, ¿qué va a probar si usted no ofreció prueba? Si usted no ha generado prueba durante la investigación. Por eso es que debemos ser activos en ese sentido y hacer lo que denominamos investigación defensiva, investigación para defender, para generar prueba. Esto implica estar en constante comunicación con los peritos que vamos a ofrecer, investigar de manera minuciosa y no dejar cabos sueltos, controlar la cadena de custodia, la preservación de la escena del crimen, la correcta documentación de la investigación. Son pasos esenciales que si se realizan con precisión pueden ser determinantes en un juicio oral y determinantes para ganar nuestra causa. Una segunda estrategia es el análisis integral de la prueba pericial. En la litigación oral no basta presentar la prueba científica. Señor juez, acá está la prueba científica, usted vea cómo la interpreta y cómo la lee. No, debemos estar preparados para desglosarlas, explicarlas y contextualizarlas con el hecho que estamos tocando en el juicio, de manera que el juez puede entender su relevancia y pertinencia en el caso. ¿Qué gano mandándole un certificado médico, una prueba de biología forense, una prueba de dactiloscopía si no le voy a explicar al juez cómo se relaciona con los hechos? Esto requiere de una colaboración estrecha entre abogados y peritos y expertos en criminalística, pero requiere también que el abogado sepa de criminalística para poder dialogar con el perito, para asegurarnos de que cada prueba sea presentada de manera clara y comprensible. Un tercer punto es el uso de la tecnología en la presentación de la prueba. Felicito a los ponentes anteriores, sobre todo el doctor que habló sobre la prueba digital, ¿no? Y toda la importante evolución de la tecnología que ha alcanzado el derecho, ¿no?
En esta era de tecnología, la visualización de las pruebas ha cobrado una importancia creciente en los tribunales. Se usan infografías forenses. Ya no solo se presentan las fotos, ya no solo se presentan la evidencia digital tal como se obtuvo. No, la infografía forense muestra la foto e indica qué aporte tiene, qué se ve, qué nos ilustra esa fotografía o ese video. Se usan también reconstrucciones virtuales y otros recursos tecnológicos que permiten a los litigantes no solo narrar los hechos, sino también mostrar cómo ocurrieron. Fíjese, si nosotros hiciéramos una fotografía 360 con una cámara 360 de la escena del hecho o la escena del crimen, que es una cámara que filma tanto 360 grados horizontal como vertical, y hago un video de la escena del crimen, y luego ese video lo ofrezco en juicio, voy a llevar al juzgador en tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque ese video 360 se pone en unas gafas de realidad virtual y el juez va a regresar en tiempo, porque va a regresar al momento de los hechos, y va a entrar al espacio tridimensional. El juez va a poder ver hacia arriba, hacia abajo, el patrón de manchas de sangre, a la víctima, los elementos materiales del delito. Entonces voy a retroceder en tiempo y espacio a ese juzgador. Hay una inmediación mucho más coherente, mucho más fuerte, y para eso nos ayuda la tecnología. No estoy hablando de cosas irreales que no se pueden hacer. Ya se hace en el mundo, este tipo de imágenes. En general, estas herramientas ofrecen una ventaja significativa al hacer más accesible y comprensible los aspectos técnicos del caso para que el juez pueda resolver al final. En última instancia, el objetivo de la litigación oral no es solo resolver un conflicto puntual, sino contribuir a la consolidación de una sociedad más justa, donde los ciudadanos confíen que sus derechos serán protegidos y sus voces escuchadas. La armonía social tan esperada en toda sociedad no puede lograrse en un entorno de impunidad o de injusticia. Por eso la responsabilidad que recae sobre nuestros hombros como litigantes es inmensa. Somos guardianes de la legalidad, tanto los fiscales como los abogados y también los jueces. Y somos guardianes de la paz social. La consolidación de la armonía social a través de la litigación oral implica además una mirada ética. Cada vez que tomamos la palabra en un juicio oral lo hacemos en representación de personas, de familias o de comunidades que han puesto su fe no solo en el abogado, sino también en el sistema de justicia. Y no podemos fallar nosotros como abogados porque hacemos fallar el sistema de justicia. Cada palabra, cada argumento, cada prueba que presentamos en las salas de audiencias tienen el potencial de cambiar vidas, de restaurar la paz, de devolverle a una persona su dignidad o en todo caso su libertad, que también es uno de los bienes, que es el bien más preciado que tenemos. Por ello, yo, para ir terminando, quiero invitar a toda la comunidad jurídica aquí presente en este foro tan importante a reflexionar sobre el enorme poder que tenemos en nuestras manos como abogados. La litigación oral no es solo una técnica, una herramienta. Es el medio por el cual nosotros podemos contribuir a la construcción de una sociedad más justa, más pacífica, más armoniosa. Y en esta noble tarea que hemos abrazado en esta profesión de abogados, la ciencia criminalística se convierte en una aliada valiosa. Acerquémonos un poco a la ciencia criminalística y hagamos de la litigación oral un verdadero pilar en la búsqueda de la armonía social. Para eso vamos a utilizar todas las herramientas que la ciencia, la tecnología y nuestra formación jurídica nos brinda. El futuro de la administración de justicia también está en nuestras manos como abogados. Seamos ese contrapeso que requiere una decisión motivada y no hay que desaprovechar la oportunidad de ser como abogados elementos activos en una sociedad más justa como la que todos añoramos, como la que todos queremos. Bueno, muchas gracias.